Ok, bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas otra vez. Qué gusto poder saludarnos en esta tarde en la que vamos a ver un nuevo tema más en nuestro bloque de introducción a las Sagradas Escrituras y nueva evangelización. Y pues el día de hoy nos toca ver el tema de canon y canonicidad. Es un tema bastante interesante en el sentido de que nos permite comprender por qué tenemos nosotros, como Sagradas Escrituras, como textos sagrados, ciertos libros tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Poco a poco vamos a ir descubriendo un poco la historia de la integración del canon, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y podremos ir reflexionando sobre la importancia que tiene el canon y la canonicidad en la interpretación de la Sagrada Escritura. Como les comenté, en esta semana vamos a tener dos videoconferencias debido a que son dos temas. El tiempo, las semanas no nos permiten abordar una semana más, entonces solo vamos a tener dos videoconferencias para poder en una ver canon y canonicidad, que es el día de hoy, y el día viernes vamos a ver el tema de interpretación de la Sagrada Escritura. Pues en este tema lo que vamos a hacer es cómo, o lo que vamos a, el objetivo al que vamos a llegar es comprender cómo es que se llegó a reconocer el carácter inspirado de los libros que actualmente conocemos como Sagradas Escrituras. Vamos a comprender el proceso de canonización de la Sagrada Escritura y descubriremos los criterios que influyen en este proceso para establecer el canon bíblico, tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento. Por supuesto que, al fin de cuentas, el objetivo es que comprendamos por qué la Iglesia acepta determinados libros y por qué no acepta otros libros. Poco a poco lo vamos a ir revisando. Bueno, pues lo primero que debemos revisar es qué es eso de canon, ¿sí? ¿Qué es el canon? Y canon, etimológicamente, pues viene del griego canon, que significa caña o vara de medir. Es una regla, una plomada, o sea, es un instrumento de medida, pues. Y en la época griega se utilizaba en la construcción. Es como lo que hoy decimos que es la cinta métrica, ¿sí? Que nos sirve justo para medir en la construcción los anchos, los largos, las medidas de una habitación, etcétera. La palabra canon en griego, eso significa caña o vara de medir. Probablemente se dice que venga de una raíz semítica que es vara o caña. Incluso nosotros lo vamos a ver en algunos textos ya del Antiguo Testamento, como en Ezequiel 45, 8, 41 y 8 y 42 del 16 al 19. Ahí vamos a ver esta referencia. Acuérdense que vimos la semana pasada que la mayor parte del Antiguo Testamento había sido escrito en hebreo, y justamente en estos textos de Ezequiel vamos a ver que se utiliza la palabra vara o caña, y probablemente de ahí se tradujo en los 70 como canon, puede ser. Que de ahí venga su origen o su raíz más antigua. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de canon, actualmente justamente nos referimos como aquello que está aceptado, ¿sí? Aquello que está oficialmente aceptado por la Iglesia decimos que es canon. Ya desde el siglo segundo, la Iglesia primitiva decía que el canon es la regla de la fe cristiana, y posteriormente el canon se va a enunciar exclusivamente en cuanto a la lista de libros inspirados por Dios y reconocidos en la Iglesia Católica como tales. Bueno, pero aquí tenemos pues esa referencia etimológica y hasta cierto punto histórica. Ok, ahora, ¿qué es la canonicidad? El canon, ya vimos qué es, pero no es lo mismo que canonicidad. Canonicidad, sí, es el reconocimiento y la aceptación oficial por parte de la Iglesia del carácter inspirado de un libro o de una serie de libros. Cuando la Iglesia dice, este libro es inspirado por Dios y pasa a formar parte del conjunto de libros inspirados, ahí podemos decir que aplica la canonicidad. Ese reconocimiento que la Iglesia hace
es lo que llamamos canonicidad. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta ahorita? ¿Sí quedaron claros estos dos términos? Canon es la medida. Canonicidad es el reconocimiento que la Iglesia hace a los libros inspirados por Dios en las Sagradas Escrituras. Vamos bien, ¿verdad? Hasta el momento. Creo que sí. Ok, bueno. Si tienen alguna pregunta, igual ahí podemos ir escribiendo en el chat, ¿sale? Entonces ya es importante que descubramos cómo la palabra canon se ha venido utilizando desde los primeros siglos de la Iglesia. Tal vez no desde el criterio que hoy le damos, pero sí desde los primeros siglos de la Iglesia, el canon incluía ciertas categorías que permitían clasificar a los libros de la Sagrada Escritura, ¿sí? Ya desde Eusebio de Cesarea, posteriormente, otros autores y también padres de la Iglesia, algunos de ellos vamos a ver más adelante, establecieron una serie de categorías para clasificar los textos de la Escritura. Y entonces tenemos tres categorías que justamente son las que están en esta presentación. La primera categoría son los homonogomena, que quiere decir aquellos libros que son comúnmente aceptados, universalmente aceptados, o sea, nadie duda de su autenticidad, ¿sí? Nadie duda de que esos textos son inspirados, o sea, todos los aceptan, universalmente aceptan esos libros como divinamente inspirados, ¿sí? Sixto de Siena, hacia el año, bueno, que murió en 1569, le va a llamar a este conjunto de homonogumena protocanónicos, ¿sí? Es decir, que son aceptados desde siempre y sin ninguna discusión. Nadie duda de la autenticidad de esos libros, ¿sí? De ahí viene el término protocanónicos, o sea, canónicos desde siempre. Siempre han sido aceptados y nadie ha dudado de su autenticidad. Esa categoría es muy importante. Ahorita vamos a ver cuáles libros son los que entran en esa categoría, es decir, cuáles son los libros que nunca nadie ha dudado de su autenticidad como divinamente inspirados. En segundo lugar, vamos a tener los libros controvertidos o discutidos, ¿sí? Antilegómena. Son los libros controvertidos o discutidos, es decir, los libros dudosos. No todos aceptan esta categoría como divinamente inspirados. Hay quienes sí, por supuesto, pero hay quienes no. Entonces hay una disputa, hay una duda. Y en esta discusión es de donde sale justo el nombre de controvertidos o antilegómena, ¿sí? Sixto de Siena es el primero que le llama deuterocanónicos y que justamente son de los que vamos a tener una disputa, bueno, no disputa, sino más bien una diferencia respecto del canon de los protestantes, o sea, los libros aceptados por los protestantes y los libros aceptados por nosotros. Los protestantes incluso les van a llamar apócrifos, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues algunos sí los aceptan y otros no. ¿Cuáles son estos textos? Bueno, ahí los tenemos. En el Antiguo Testamento, pues son los libros de Tobías, de Judith, de la Sabiduría, de Baruch, incluida la carta de Jeremías, que está en Baruch 6, el libro del eclesiástico Siráside o Sirácida, como a veces también se le llama, primera y segunda de Macabeos, fragmentos griegos de Daniel, que están en el versículo 3 del 24 al 90 y 13-14, y versículos de Esther que están en el 10, 14 al 16 y 24. Estos textos o estos libros son los controvertidos, aceptados por algunos y no aceptados por otros. En el Nuevo Testamento también vamos a tener algunos textos en esta categoría y son la carta a los Hebreos, la carta de Santiago, la carta de Judas, la segunda carta de Pedro, la segunda y tercera carta de Juan, el Apocalipsis y los relatos de Marcos, del capítulo 16
9 al 20 y Juan 7, 53 al 8, 11. ¿Sí? Este conjunto de textos del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento son discutidos. Más adelante vamos a ver por qué son discutidos, por qué no son aceptados universalmente. Y finalmente tenemos una categoría que son los libros apócrifos, ¿sí? Apócrifa se dice en griego, ¿sí? Libros ocultos, libros apócrifos. Justamente son aquellos que no se reconoce la inspiración divina y tenemos un conjunto de textos, ¿no? Hay muchísimos evangelios. Por ejemplo, el último que fue muy controvertido pues fue el Evangelio de Judas, pero está el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Magdalena. O sea, hay muchísimos textos sobre la vida de Jesús que son considerados apócrifos. Son libros que de alguna manera alguien los ha querido equiparar a los textos bíblicos, pero que no forman parte del canon, o sea, no se reconoce su inspiración. Uno de los criterios es que justamente estos textos apócrifos lo que buscan es como narrar aventuras, ¿no? Como especie de poderes sobrenaturales en Jesús o en su protagonista, ¿no? En el apóstol, por ejemplo, y no revela justamente la esencia de lo que es Dios o del mensaje de Dios, sino que se centra en una persona que hace cosas, ¿no? Que realiza milagros o que realiza portentos, pero sin un mensaje claro de revelación de Dios hacia la humanidad. Por eso son considerados apócrifos y bueno, pues hay muchísimos de estos textos. Ok, vamos a continuar entonces revisando cómo se fue conformando el canon del Antiguo Testamento. Antes de pasar, quisiera preguntarle si alguien tiene alguna duda o si va quedando clara esta categoría que hemos revisado en este momento. ¿Vamos bien? ¿Hay alguna duda? ¿Nada? Ok, ustedes me dicen, ¿eh? Creo que no. Bien. Entonces, vamos a ver cómo se fue conformando el canon del Antiguo Testamento. Recuerden que en primer lugar, en el primer momento, tenemos el mensaje revelado, la revelación misma que se va a manifestar a través de obras y palabras, ¿sí? Dios mismo rompe el silencio, irrumpe en la historia de la humanidad y se nos va dando a conocer a través de obras y de palabras. Poco a poco, estos portentos, estos hechos, acuérdense del triángulo de la revelación, ¿sí? Que en el que hay una palabra que anuncia un hecho que ocurre y una palabra que reinterpreta ese hecho, y entonces hablamos de este proceso en el que hay una palabra que lo anuncia, un hecho que ocurre y se va transmitiendo poco a poco de generación en generación. Luego se van conformando cantos, se va incluyendo en el culto, en las fiestas, en las leyes y en la vida del pueblo. Todo mundo recuerda la salida de la esclavitud de Egipto, el paso por el Mar Rojo, el paso por el desierto y la llegada a la tierra prometida. Y se va contando de generación en generación, se va volviendo tradición, va pasando a formar parte de la memoria del pueblo, de la memoria colectiva, hasta que tiempo después se empieza a consignar por escrito. Obviamente quienes escriben sabemos que integraron los diferentes testimonios de diferentes personas o de diferentes tradiciones y las fueron integrando en un solo texto. Por eso, en el libro del Génesis o en el Pentateuco, por ejemplo, tenemos 4 tradiciones y sabemos que hay textos de corte yavista, de corte eloísta, de corte sacerdotal, y bueno, pues eso tiene que ver justamente con los diferentes relatos que se iban dando en torno a los acontecimientos de la historia de la salvación. Es ahí donde nosotros nos damos cuenta de este proceso. Okay, dice Leonidas que hay una novela que narra eso. Ok, no sabía, a ver, coméntenos qué novela es para que lo podamos o yo lo pueda observar.
y los demás, bueno, si no lo han visto, pues también la puedan analizar. Entonces se van uniendo los textos con diferentes motivos, algunos son históricos, otros son cronológicos, otros se tratan de personas, algunos narran personas o sucesos de personajes importantes, como el libro de los Reyes o el libro de los Jueces, por ejemplo. Otros son más temáticos, como los textos de la ley, y otros son de estilo literario. Así poco a poco se fueron integrando los textos que van poniendo por escrito lo que estaba en la memoria colectiva del pueblo, ¿sí? Sin embargo, pues bueno, algo pasa muy importante, fíjense, esto tenemos que asimilarlo nosotros con mucha madurez y también tenemos que asimilarlo como parte de un proceso histórico. Cuando viene este proceso de integración del texto sagrado, el texto no es cerrado, o sea, son ediciones abiertas. ¿Abiertas a qué? A reinterpretaciones, a actualizaciones. No es algo que ya hubiera quedado y así se queda, sino que poco a poco se van agregando cosas, interpretaciones, actualizaciones o eventos que tienen que ver justo con esos acontecimientos que ocurren en su momento, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos en el libro de Isaías que contiene oráculos, fíjense, contiene oráculos que van desde el siglo 8 hasta por lo menos el 5 o 4 antes de Cristo, o sea, son 4 siglos, oráculos de 4 siglos. Por eso podemos leer el libro del primer Isaías, el segundo Isaías, el tercer Isaías, y hay quien puede decir, o sea, que no es un solo Isaías, ¿no? O sea, tiene oráculos de 4 o 5 siglos. O sea, era un texto abierto, tenía ciertos acontecimientos, tenía ciertas profecías, tenía ciertos oráculos que se iban reinterpretando, se iban actualizando o se iban agregando al texto de Isaías. Por eso leer a Isaías no tendríamos que leerlo como un texto de un solo autor con un mismo objetivo y con un mismo mensaje, sino por lo menos podemos hablar de 3 Isaías, ¿sí? Ahí entonces es importante que consideremos esto. Ok, gracias Renato por avisarnos. ¿No tienen micrófono? Pueden actualizarlo, ¿eh? Pueden darle clic en el microfonito y les va a aparecer una ventanita emergente. Les dice si quieren permitir o denegar, le dan permitir y ya les va a activar su micrófono, ¿sí? No pasa nada, pueden activarlo. Si quieren hablar, pueden hacerlo. Ok, vamos a continuar entonces revisando como los momentos más importantes de esta formación del canon bíblico. Justamente la semana pasada nosotros habíamos visto un poco acerca del tema de la interpretación de la Sagrada Escritura y en una de las láminas que vimos hace 8 días les mostraba justo este esquema. Les decía que ya en el Antiguo Testamento pareciera que tuviéramos 3 conjuntos de libros, 3 conjuntos de textos. Lo que nosotros llamamos la ley, lo que se llamaba la ley en el canon judío, la Torá, los profetas o Nebim y los otros escritos o Ketubim. Esta primera clasificación de los textos bíblicos del Antiguo Testamento pues son propiamente del canon judío. Decíamos que la ley o Torá parece que fue concluida hacia el siglo V y IV antes de Cristo, y desde esa época, fíjense bien, esto es muy importante, o sea, desde el siglo IV, quinto y cuarto antes de Cristo, ya es reconocida como normativa para el pueblo judío. Todo judío reconoce la autenticidad de la ley, de la Torá, y lo acepta como norma de vida individual y de vida comunitaria. Y lo podemos corroborar en algunos textos, como en Nehemías, del capítulo 8, del 1 al 8, y Esdras, del 7 al 14. No me detengo para que leamos estos textos, yo más bien les pido que ustedes lo lean para que puedan cotejar la información que aquí se les va presentando. Justamente en Nehemías vamos a ver cómo se considera a la ley como una norma del pueblo, como algo que debe cumplirse. O sea, ya estaba establecida como una norma tal, igual en Esdras. Ya antes, en el 622, había sucedido
el hallazgo del libro de la ley, ¿sí? Podría ser que este fuera el núcleo central del actual Deuteronomio. Josías, el rey, lo hizo normativo para la comunidad. ¿Dónde o de dónde sabemos esto? Lo podemos leer en el segundo libro de los Reyes, del capítulo 22 al capítulo 23. Nos damos cuenta cómo Josías hace normativo para el pueblo judío el cumplimiento de la ley. Esta ley o esta Torá va a ser la colección más estable y que va a gozar de aceptación exclusiva entre varios grupos de judíos, ¿sí? Nadie duda de su autenticidad, por eso son los famosos protocanónicos. Los saduceos, los grupos conservadores de Alejandría, los grupos relacionados con ellos como los samaritanos, entre otros, todos aceptan la ley o la Torá. Podemos decir que este es el conjunto de libros que dan identidad al pueblo de Israel y es el texto sagrado por esencia del pueblo de Israel, ¿sí? Cuando nosotros decimos, por ejemplo, que el Islam tiene el Corán pues más o menos asimilado es, los judíos tienen la Torá. Sin embargo, el pueblo judío, pues digo, la religión judía es una religión profética. Por tanto, los textos de los profetas también son muy importantes en la vida de los judíos. Y bueno, más o menos o aproximadamente, porque no se tiene una fecha exacta, toda la parte de los profetas, tanto de los menores como de los mayores, fue reconocida hacia el siglo II antes de Cristo. Si se dan cuenta, estamos hablando de 2 siglos después de que fue reconocida la Torá. También el pueblo de Israel reconoce los libros de los profetas o Nepim. Incluso, ¿dónde lo podemos cotejar? Pues Siráside ya menciona a los profetas, ¿no? A los profetas mayores, a los 12 profetas menores, ¿no? Ya ahí los menciona y hace alusión a los diferentes acontecimientos narrados en los libros de los profetas anteriores, ¿sí? Las reconoce como 3 grupos, mayores, menores y anteriores. Ahí tenemos la cita para que lo podamos corroborar. Luego tenemos los escritos, los otros escritos o los Ketubim. Estos escritos tienen una aceptación variable. Algunos los aceptan, otros no. Se les renombra por diferentes modos. Algunos dicen los otros libros, otros dicen los libros de los antepasados. Algunos le hacen referencia como los escritos. Incluso posiblemente en algunos textos pues, se les dice los salmos y puede ser que integre a todos los que tuvimos. Lo podemos ver ahí confrontado en Lucas 24:44. También sabemos que ha habido debates en relación a algunos de estos libros. Por ejemplo, a finales del siglo I se discutía en la escuela de Jamnia la adquisición del Eclesiastés o Coelet y la del Cantar de los Cantares se ponía en duda por el uso profano que se hacía de él, ¿no? Entonces, había ciertas reservas en la aceptación de estos libros y justamente ahí es donde va a venir posteriormente el término deuterocanónicos. Pasemos a lo siguiente. Esta triple categoría de textos del Antiguo Testamento que conforman justamente el canon judío, vamos a corroborar en algunos testimonios antiguos sobre la canonicidad del Antiguo Testamento. Y por ejemplo, tenemos el texto de Segunda de Macabeos, del segundo libro de Macabeos, capítulo 15, versículo 9, que fue escrito hacia el siglo II antes de Cristo. Y ahí, ¿qué es lo que vemos? Que Judas Macabeo, ante las blasfemias y amenazas de Nicanor, incita al pueblo a guerrear. Y para esto recurre a las escrituras. O sea, les anima al pueblo a guerrear citando la ley y los profetas y les recuerda los combates que habían llevado a cabo para darles ardor, para darles valor a los judíos y enfrentaran a Nicanor. O sea, ya ahí tenemos un testimonio sobre la canonicidad de los textos que ya hemos mencionado. También en el segundo libro de Macabeos, capítulo 2, versículos 13 al 14, vamos a ver la iniciativa de Nehemías de formar una biblioteca reuniendo los libros referentes a los reyes y a los profetas
los de David y las cartas de los reyes acerca de las ofrendas. Y la iniciativa de Judas también de reunir los libros dispersos a causa de la guerra. ¿Sí? Entonces aquí tenemos otro testimonio de que existían esos textos, estaban reconocidos y estas iniciativas lo que pretenden es unirlos, recopilarlos. También en el prólogo del traductor griego de Siráside o eclesiástico, se habla de esta división tripartita, ¿sí? Y la tercera sección no tiene un nombre estable, le dice los otros libros. Habla de la ley, los profetas y los otros que les han seguido, o los otros libros de los antepasados, ¿sí? Sabemos que el libro de Sirásida fue escrito hacia el 190 o 180 por Jesús ben Sirá. Su nieto hizo la traducción hacia el 132 antes de Cristo. O sea, a esa fecha, al 132 antes de Cristo, se tenía conciencia de esta triple categoría de libros: la Torá, los profetas y los otros libros. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahorita? Otros testimonios, mientras ustedes me van comentando si va quedando claro, los tenemos en Daniel capítulo 9, versículo 2, también escrito hacia el segundo siglo antes de Cristo. Ahí se habla de la consulta e investigación de las escrituras, refiriéndose a la profecía de Jeremías en torno a la cautividad. Tenemos testimonios en las sinagogas, ¿no? Ya desde que Jesús incluso lo vemos más revelado en Jesús, ¿verdad? Pero desde esta época, desde el siglo II, en las sinagogas se empieza a leer a los profetas como complemento de la ley. O sea, la ley siempre va de jalón, o sea, la ley no se discute, no se duda, siempre va a estar presente en las sinagogas y en la tradición del pueblo judío, pero los profetas no. Entonces, ya hacia el siglo II y después del siglo II, los textos de los profetas se empiezan a retomar en las lecturas de las sinagogas. Tenemos otro indicio, el hecho de que hay momentos importantes en la vida de Israel que dan valor normativo a estos textos y recuerdan o animan a la comunidad para que se comprometa ante su alianza y su palabra. Ahí tenemos algunos ejemplos, lo vemos en Éxodo, lo vemos en Deuteronomio, en Segunda de Reyes, en Josué, en Nehemías. En estos escritos se pretende decir que el pueblo debe conservar esos escritos y debe mantenerse fiel a la alianza. Y hay un carácter normativo en esas citas. También lo vamos a ver en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento está la expresión está escrito, ¿sí? O no han leído ustedes que está escrito. Por ejemplo, lo vemos en esas citas que tenemos al final de ese cuadro. Hay otros indicios también, por ejemplo, en ocasiones se presenta como una orden explícita de Dios el poner por escrito ciertos relatos. Por ejemplo, Dios ordena a Moisés escribir y Moisés, dice el Éxodo, ejecuta dicho mandato. En el 17:14 así lo dice, o en el 24:4. En el 34 también, del 27 al 28, o en el libro de los Números o en Deuteronomio. También hay momentos en el que el Señor ordena a los profetas consignar por escrito sus oráculos o parte de ellos como testimonio de que esta palabra que han proclamado se cumplirá algún día. Así lo vemos en Jeremías 36, 30 del 1 al 3, 51, 59 a 64 y en textos de Isaías que ahí tenemos. O sea, Dios mismo les dice, pon por escrito para que quede evidencia del cumplimiento de estas palabras. Y entonces el profeta obedece. Ok. Hasta ahorita lo que hemos visto pues son como esos criterios que nos permiten identificar la existencia de un canon judío desde las mismas escrituras. Ahora, ¿cómo se fijó el canon por los judíos? Vamos a tener como tres momentos. Desde el siglo IV antes de Cristo tenemos la referencia de Esdras o de la Gran Sinagoga, esto de lo que ya hemos hablado. Más o menos a mitad del siglo II tenemos una postura que nos habla del cierre del canon judío, ahorita vamos a ver en qué consiste,
y hacia finales del siglo I después de Cristo y comienzos del siglo II después de Cristo, ya después de Cristo, tenemos el canon de los libros judíos, más o menos hacia los años 70 y 135 después de Cristo. Y justamente se establece este canon por la controversia que implica la existencia de los cristianos. O sea, es bien interesante cómo ocurre esto, ¿no? Porque los judíos fijan su canon gracias a la controversia que desatan las interpretaciones cristianas que interpretan la ley y todos los textos del Antiguo Testamento con base en Jesús, que es la plenitud de la revelación, ¿no? Entonces los judíos preocupados por estas interpretaciones erróneas establecen su canon ellos. Curiosamente, esto mismo se va a repetir 16 siglos después, cuando Lutero, a raíz de la Reforma Protestante y de toda esta crisis que enfrentó la Iglesia en el siglo XVI, también el Concilio de Trento pues, reúne a los obispos y dice, a ver, aquí ya hay una diversidad de interpretaciones, ya no sabemos ni por dónde es, ya no sabemos a quién creerle, vamos a establecer el canon, ¿sí? Y el Concilio de Trento en el siglo XVI establece el canon que hoy tenemos. Entonces, fíjense cómo se replicó la historia, ¿no? Los judíos por los cristianos y los cristianos por los protestantes o por los luteranos. Vamos a ver cómo se dio este proceso a lo largo de la historia. En primer lugar, tenemos que la fijación del canon por los judíos se va a dar en un determinado momento, ¿sí? Hay varias teorías. Algunos dicen que Esdras lo fijó en la gran sinagoga del siglo IV antes de Cristo, ¿sí? Sin embargo, debemos tener en cuenta que en ese tiempo todavía no existían muchos libros bíblicos. Entonces, no puede establecer un canon cuando todavía no se escriben todos los libros que tiene su canon, ¿sí? Entonces, eso ya desmiente esa posibilidad. Esdras, en la sinagoga del siglo IV antes de Cristo, no estipuló o no fijó el canon por los judíos, ¿no? Porque si no, ya ahí se hubiera cerrado y muchos libros hubieran quedado fuera. Eso no ocurrió. Hay otra teoría que dice o supone la existencia de estos tres libros y hablan de un concilio en Jabnia, el famoso concilio de Jabnia o Jabne, en la costa mediterránea al oeste de Jerusalén, celebrada hacia el año 90 o 100 después de Cristo, donde según esto se estableció el canon por parte de los judíos. Pero con los estudios que se tienen hasta el día de hoy, se desmiente esta teoría y se sabe que en Jabnia no hubo ni tal concilio ni tampoco se fijó el canon. Sí, en Jabnia existía una escuela rabínica que era muy importante para los judíos y ahí entre los años 90 y 105 se realizó una asamblea de los principales rabinos que justamente destituyó de su presidencia a Gamaliel II y ahí tomaron resoluciones con relación al cantar de los cantares para frenar su uso profano y a Coelet para afirmar su derecho a ser libro sagrado, ¿sí? Ambos libros en esa escuela o en esa reunión fueron considerados que manchaban las manos, es decir, que eran sagrados. Este texto que manchaban las manos es un texto que implica que los textos son sagrados, ¿sí? Entonces, esa teoría también queda desmentida. O sea, no fue ni Esdras en el siglo IV antes de Cristo y tampoco fue el concilio de Jamnia porque tal no existió. Lo más seguro entonces, o la teoría más aceptada, es que el canon de los judíos fue fijado hacia fines del siglo I después de Cristo y comienzos del siglo II, cuando ya existe toda la lista de libros judíos y probablemente, pues como ya sabemos, tiene que ver con la controversia cristiana, ¿no? Con este nuevo movimiento, con esta nueva secta que se llaman cristianos y que justamente ellos se ven presionados como a fijar su canon y a decir, estos son nuestros textos sagrados y establecen que son los 24 libros de la Biblia hebrea, todos con una misma tradición textual consonante.
Entonces, ahí se fija el canon, hacia los años 70 o 135 después de Cristo. Ok, vamos a continuar entonces. ¿Qué libros? ¿Cuáles son los libros que se fijan en el canon? Los 24 que conocemos nosotros de la Biblia hebrea, que equivalen a los 39 de nuestro Antiguo Testamento y que lo tenemos como testimonio en los en el cuarto libro de Esdras, capítulo 14, en el Talmud, Baba Batra 14b a 15a, que fueron redactados a fines del siglo IV, principios del siglo III después de Cristo. Ahí hay testimonios de que ya estaban establecidos los 24 libros de la Biblia hebrea. Ok, vamos a continuar. Y vamos a hablar un poco acerca de cuándo se cierra el canon. O sea, para los judíos, ¿cuál es el criterio y cuándo se cierra el canon? El criterio más aceptado es que esta clausura del canon se da cuando se interrumpe la profecía. Estamos hablando desde el siglo II antes de Cristo y lo podemos corroborar en el primer libro de Macabeos, en el libro de los Salmos, en las Lamentaciones, en Ezequiel, en Zacarías y en Daniel. En estos textos que ahí tienen, podemos corroborar esta alusión a la interrupción de la profecía. Los escritos, para que sean considerados sagrados, deben realizarse antes de esa fecha. Ese es un primer criterio, antes del siglo II antes de Cristo. ¿Sí? ¿Cuál es el siguiente criterio? Que hayan sido escritos por inspiración profética y se hayan transmitido continuamente hasta Esdras. Espero que vaya quedando claro, ¿no? Fijan una fecha, siglo II antes de Cristo, estableciendo que ahí se da la interrupción de la profecía y todos los textos que se escribieron antes del siglo II son justamente los que van a ser considerados sagrados y aquellos que llegaron hasta Esdras. Por eso, en algunos círculos no se admite el libro de Sirácida porque fue escrito después de esta fecha, o sea, después de que se interrumpió la cadena profética, cuyo acontecimiento se da en la muerte del sumo sacerdote Simón, hijo de Onías, ¿sí? El último sobreviviente de la gran sinagoga. Entonces, bueno, ese es el dilema. O sea, no podemos aceptar el libro de Sirácida porque se escribió posteriormente a la clausura de la profecía. Ahora, en cuanto al libro de Esther, este libro se conservaba entre las familias. Ciertamente los rabinos no dudaban de su santidad, aunque no se le atribuyen a ningún profeta. Ciertamente se demuestra que su autor goza del conocimiento profético, lo mismo que en Daniel, ¿sí? Daniel, aunque es del siglo II, se le atribuía a un profeta del siglo VI, antes de Cristo, por supuesto. Entonces aquí tenemos tres libros que están como en dilema, ¿no? El libro de Sirácida, el libro de Esther y el libro de Daniel, ¿sí? Justamente porque caen después de estos dos criterios que ya se han establecido. Espero que vayamos bien, si no ahorita retomo las dudas o los pueden ir preguntando ahí. Bien, vamos bien hasta ahorita, ¿qué les parece? Leónidas, ¿es una ciudad jamnia? Sí, es de la costa mediterránea de Jerusalén. Es una ciudad y ahí había una sinagoga, había una escuela de rabinos, una escuela rabínica. Esa escuela sí existió, o sea, la ciudad existió y la escuela de rabinos existió. Lo que no existió fue el concilio que supuestamente pudo haber dado o pudo haber cerrado el canon, ¿sí? O sea, la ciudad existió, la escuela existió, lo que no existió es el concilio que pudo haber cerrado el canon. El canon se cierra posteriormente. Bueno, hasta aquí el tema de los judíos. Los judíos cierran el canon hasta esta fecha y con estos criterios. Ahora, ¿cómo se fija el canon por los cristianos? Y aquí vamos a tener este itinerario. Del siglo I al siglo V se habla del canon breve contra el canon largo. Ahorita vamos a ver en qué consiste.
Del siglo VI al siglo XV, vamos a ver la uniformidad en el canon largo y diversas opiniones. Y el siglo XVI va a ser fundamental porque en el siglo XVI está el Concilio de Trento y ahí se fija el canon de manera definitiva. El Concilio de Trento es muy importante para los estudios bíblicos. Lo primero que debemos decir es que la Iglesia recibe del judaísmo las escrituras, ¿sí? O sea, nosotros no inventamos o no reinventamos las sagradas escrituras. Todo el primer conjunto de referencias bíblicas las tomamos del judaísmo, de tal manera que nuestras raíces son judías. Yo les decía en el bloque 1 a los maestros con los que me tocó compartir que el cristianismo es una disidencia de la religión judía, es una secta, y por eso fue perseguida como tal, como secta, ¿sí? Así fuimos vistos. Entonces, el cristianismo naciente, obviamente en sus reuniones, citaban o leían la Torá, citaban a los profetas. Pero ¿cuál era la diferencia con los judíos? Con los judíos tal cual, que los judíos tenían una interpretación de las Sagradas Escrituras distinta a la que tenían los cristianos, esta secta naciente. ¿Cuál era la diferencia? Que los cristianos reinterpretaban toda la Sagrada Escritura con base en un acontecimiento importante para ellos, el acontecimiento Jesús. Jesús viene a darle plenitud a las Sagradas Escrituras, es la plenitud de la revelación, es la plenitud de los tiempos, y todo el texto sagrado del Antiguo Testamento va a tomar cauce con base en esta experiencia de Jesús. Esa va a ser la gran diferencia que va a existir entre los judíos y los cristianos del primer siglo, pero ambos leían los textos de la Biblia hebrea, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en este momento de la historia, o qué va a pasar para que se llegue a fijar el canon judío? Es justamente lo que vamos a ver a continuación. Hacia el del siglo I al siglo V, vamos a ver que hay diferentes usos de la Sagrada Escritura, ¿sí? Hay herejes, por ejemplo, Marción, que no reconocía los libros del Antiguo Testamento. Esto lo vamos a ver, me parece que en el módulo 4, en Cristología. Ahí vamos a ver que Marción, en su concepción herética, pues él decía que había un Dios bueno y un Dios malo, ¿no? El Dios malo era el del Antiguo Testamento y el Dios bueno era el del Nuevo Testamento. Hay gente que todavía cree eso, ¿no? Entonces él decía que los libros del Antiguo Testamento no provenían del Dios bueno, solo aceptaba su Nuevo Testamento, o sea, el que él decía que era el Nuevo Testamento. Aquellos libros, es decir, que no tuvieran elementos judaizantes desde su consideración. O sea, Marción estaba perdido, ¿eh? O sea, primero decía que todo lo del Antiguo Testamento era malo, y segundo, que todo lo del Nuevo Testamento que tuviera algún elemento judaizante, no debería ser considerado dentro del Nuevo Testamento, ¿sí? Esto hace que del Nuevo Testamento solo Lucas, solo el Evangelio de Lucas, y todavía omitiendo algunos detalles que hablaban del judaísmo en forma positiva, y algunas cartas de Pablo, ¿sí? Solo 10 cartas de Pablo eran realmente del Nuevo Testamento. Todos los demás no, porque tenían elementos judaizantes, ¿sí? Entonces sabemos que su concepción es maniquea, es dualista, el Dios del Antiguo Testamento es malo, y por tanto, pues no tenía ya esta interpretación, ¿no? La Iglesia siempre rechazó esta concepción y reconoció en el mismo Dios el autor de los dos testamentos. O sea, este caso fue rechazado desde siempre, pero conviene decir que existió, ¿no? Y que ahí estaba su postura. Tenemos también una postura que tiene que ver con el canon breve, ¿sí? Este canon breve establece solo los 24 libros de la Biblia hebrea, a veces con alguna discrepancia, y tenemos la concepción de que así se facilita un diálogo con los judíos en línea apologética. O sea, para no pelearnos con los judíos, vamos a aceptar el canon breve, el de 24 libros, ¿sí? Y ahí tenemos las diferentes posturas. Melitón de Sardes se inclina por la Biblia hebrea sin Esther, para no pelearse con los judíos, ¿verdad?
San Atanasio va a distinguir tres tipos de libros: los canónicos, los edificantes y los apócrifos. De los canónicos va a mencionar 22 libros, que son los 24 de la Biblia hebrea. Hay a veces que se diferencian algunos textos, ahorita vamos a ver cuáles. Y San Hilario de Poitiers dice reconocer solo 22 libros, pero añade Tobías y Judith, y en la práctica acepta los deuterocanónicos. Y San Jerónimo, que es nuestra referencia más importante, él, basándose en la Veritas hebraica, logra un diálogo con los judíos, y al traducir la Biblia latina, acuérdense que hace 8 días veíamos que él tradujo el texto, el de la Vulgata, ¿no?, de la Biblia de la Vulgata, y él lo que hizo es, para no entrar en conflicto con los judíos, no tomó la traducción de la Septuaginta, la traducción de los 70 no la tomó, sino que se fue directamente al texto hebreo, y de ahí lo tradujo al latín. Y solo tradujo los libros admitidos y reconocidos por los judíos. Pero luego, por motivos de amistad, también tradujo Job y Judith. Pero anotó que esos eran apócrifos. Y también tradujo las partes griegas de Esther y Daniel con esta misma anotación. Entonces, él habla claramente que así como existen 22 letras del alefato hebreo, así son los libros admitidos por los judíos, que a veces se dice que son 24 porque separan a Ruth de Jueces y Lamentaciones de Jeremías. Todos los demás libros que no entren en estos 22 o 24 son considerados apócrifos. Ahí tenemos esta es la visión del canon breve. Sí, Norberto, exactamente tal cual. No podemos desprender el Antiguo Testamento como malo o como de un Dios malo, porque no podríamos comprender la pedagogía de Dios de la que hemos hablado en muchos momentos. También tenemos la otra postura, que es la del canon largo, ¿sí? ¿En qué consiste este canon largo? Son aquellos que aceptan no solo los libros de la Biblia hebrea, sino también los demás. ¿Y dónde vemos esto? Lo vemos en el año 393, en el Concilio de Hipona. Ahí se da una lista completa de las escrituras, y bajo el libro de Jeremías se sobreentiende los de las Lamentaciones y Baruch, que no vienen mencionados, o sea, los integran. Entre el 382, en el Concilio de Roma, o en el Decreto de Dámaso, hay también una lista privada del siglo VI que contiene todos los libros de la Biblia hebrea y los deuterocanónicos. También está en el Concilio de Cartago, en el tercero y en el cuarto, ¿sí? Estos concilios, hay un texto, no sé si ustedes han escuchado, del famoso Denzinger. ¿Alguien lo ha escuchado? El Denzinger. Bueno, el Denzinger, creo que no. El Denzinger es un librote de varios tomos que tiene la recopilación de todos los concilios. O sea, todos los concilios que han existido a lo largo de la historia de la Iglesia, desde el de Jerusalén, ¿no?, porque está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero desde el segundo concilio hasta el Concilio Vaticano II, tiene todos los documentos, las actas, ¿sí?, los decretos, los cánones, toda la información de la historia de la Iglesia en el ámbito conciliar, los tiene registrados este libro. Entonces, cuando escuchen o vean esta referencia, Denzinger, que se abrevia DS, a eso se refiere, o sea, que está en ese libro, en ese tomo, o en esos números, que también se divide por números, y ahí pueden encontrar justamente el decreto, el concilio, las cartas o las referencias conciliares a las que a veces se hacen mención. Entonces, nada más como un dato cultural, ¿verdad?, y teológico. El Denzinger es muy importante para ubicar los textos los textos dogmáticos y magisteriales. Ok, entonces ahí tenemos el canon largo. Luego vamos a tener también estas referencias, ¿no? Un segundito. Se da una cierta uniformidad práctica. A partir del siglo VI,
eh, hay una cierta uniformidad práctica que retoma el canon largo. No hay nada como establecido, normativo, pero de manera práctica parece ser que todos empiezan a aceptar el canon largo. Entonces tenemos, por ejemplo, en los siglos 6 y 7, San Gregorio Magno y el Concilio de Trullo, hacia el año 692, cita simultáneamente al Concilio de la Odisea, que contenía el canon breve, y el Concilio de Cartago, que contenía el canon largo. O sea, parece que ya están equiparándose, están retomando la información de los dos cánones. Posteriormente se inclinan por el canon reducido de los judíos, Hugo de San Víctor, Nicolás de Lira, Antonio de Florencia y el cardenal Cayetano, ¿no? O sea, son como figuras que nos dan ciertas referencias de cómo se estaba utilizando el canon. Y los reformadores, hacia el siglo XVI, agrupaban los libros deuterocanónicos o apócrifos al final como libros útiles, ¿sí? Esto también es un dato muy interesante porque justamente posterior va a venir el Concilio de Trento. Bueno, pues es así como se forma el canon del Antiguo Testamento. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Vamos bien? ¿Sí va quedando bien clarito? ¿Sí? Ok. Bueno, estos datos históricos tienen como referencia el que ustedes puedan comprender cómo es que llegamos a tener nuestra Biblia actual, ¿sí? Cómo se llegó a establecer el canon actual para nosotros como católicos. Ciertamente, a lo mejor con tanta fecha, con tanto autor, ustedes podrían perderse, pero lo más importante de todo esto es que ustedes comprendan que hasta antes del Concilio de Trento no había uniformidad en el canon. Algunos aceptaban el canon breve para no pelearse con los judíos, otros aceptaban el canon largo, incluyendo los deuterocanónicos, y eso, pues de alguna manera, lo que hace es que haya cierta inestabilidad, o sea, que no haya algo fijo. Por eso el Concilio de Trento va a ser fundamental en el siglo XVI. Justamente es eso a lo que vamos a llegar en un momento más. Y sí, como dice José Miguel, es mucho material, ¿verdad? Pero lo que yo quisiera es que ustedes comprendieran esto. Cuando ustedes, a ver, permítame un segundito, por favor. Gracias. Cuando ustedes den clases en formación integral humana y religiosa o hablen de las Sagradas Escrituras, comprendan como este proceso de formación, porque los niños nos preguntan o los jóvenes nos preguntan, oiga, ¿y por qué tenemos que aceptar esos libros? ¿Quién dijo que es palabra de Dios? ¿Dónde se dijo que era palabra de Dios? ¿Por qué ese libro y no otro? Oiga, ¿por qué el Evangelio de Judas no se acepta si también es Evangelio? ¿Por qué el Evangelio de Tomás no se acepta si también es Evangelio? Aunque no lo crean, lo que los niños escuchan, o por ejemplo si vieron la película de Código Da Vinci, ¿no? O si ven de repente textos de literatura como el Evangelio según Jesucristo de José Saramago, va a venir una serie de interrogantes que nos la van a hacer a nosotros. Y entonces lo que nosotros queremos es como darles la información esencial para que ustedes puedan darle respuesta a los niños y a los jóvenes que les hagan este tipo de preguntas, ¿no? Y que digan, ok, yo te puedo explicar por qué aceptamos nosotros estos libros de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. O sea, esa es como la finalidad de que veamos todo esto, ¿sale? Ahora vamos a ver el canon del Nuevo Testamento. Y aquí tenemos más o menos de los siglos primero a segundo un proceso de formación y de aceptación paulatina. Sabemos que es muy importante para el Nuevo Testamento el acontecimiento Jesús, ¿sí? El acontecimiento Jesús hace que los discípulos, que la primera comunidad cristiana interpretaran los libros de la Escritura bajo una clave cristológica. O sea, la mirada cambia, ¿sí?
y que pronto escribieran libros específicamente cristianos, principalmente toda esta literatura epistolar de Pablo principalmente, pero también de los otros apóstoles. Entonces, cuando la primera comunidad cristiana se empieza a establecer, la Biblia primitiva, o sea, su Biblia de los primeros cristianos, de los apóstoles, era lo que hoy decimos que es el Antiguo Testamento, ¿sí? Pero hay una interpretación cristológica del Antiguo Testamento. O sea, los apóstoles dan una relectura a todo el proceso del Antiguo Testamento en clave Jesús. O sea, fue Jesús quien da sentido, como en el caso de los discípulos de Maús. O sea, ellos van caminando y van comentando las escrituras, ¿sí? Hasta que se les apareja el forastero y les empieza a explicar y les abre los ojos. O sea, ese abrir los ojos es como decir, no sean mensos. Aquí está pasando algo. Vino Jesús y todo se tiene que interpretar con base en Jesús. Y el mismo Jesús en la cruz dice, todo está cumplido. O sea, Él vino a cumplir las escrituras. Cuando nosotros veamos cristología, vamos a ver que el acontecimiento pascual da un giro radical a las concepciones que se tenían de Dios y de las Sagradas Escrituras y de todo, de la primera comunidad, de los apóstoles principalmente, con base en la herencia judía. ¿Sí? Ok, lo que dice Marino es muy cierto, pues por eso yo les mando las presentaciones, para que ustedes las cotejen, las lean, las vayan comparándolas o leyéndolas con base en los textos bíblicos y para que sepan, sobre todo, de dónde viene esta información. O sea, no es información inventada, las mismas Sagradas Escrituras nos van dando datos, nos van dando pistas para saber de esta conformación del canon y su fijación. Entonces, ciertamente para la primera comunidad cristiana existió desde un primer momento la tradición de las palabras y los hechos de Jesús. O sea, a mí me gusta mucho hacer este paralelismo. Cuando nosotros hablamos del Antiguo Testamento, decimos que Dios se revela a través de obras y palabras. En esta trilogía de la revelación. Me gusta mucho aludir a esta trilogía de la revelación de la que les hablé en la primera sesión, porque a mí me da mucha luz y mucha inspiración. O sea, la palabra se anuncia, la palabra se cumple en el hecho, y luego viene una palabra que reinterpreta, ¿sale? Y esto, y la revelación se va dando a través de obras y palabras en el Antiguo Testamento, y curiosamente, después de Jesús o en el tiempo de Jesús, también la revelación se da en obras y palabras. O sea, los apóstoles recuerdan lo que Jesús les dijo y recuerdan lo que Jesús hizo. Recuerdan los milagros que realizó, recuerdan los discursos, recuerdan sus enseñanzas y todo se va transmitiendo de manera oral y se va convirtiendo en tradición. Y eso lo podemos cotejar en esas citas bíblicas que ahí tenemos, Primera de Corintios 11, 23, 27, 15, 1, 8 y el Evangelio de Lucas 1 del 1 al 4. ¿Cuál es la norma suprema de la primera comunidad cristiana? ¿Cuál es su canon? La persona de Jesús, sus palabras, sus acciones, su recuerdo, su vida entera. Ese es el canon para la primera comunidad cristiana. Y entonces esto se va transmitiendo, ¿sí? Los apóstoles le van transmitiendo a los nuevos bautizados y así se va otra vez la cadenita oral hasta que alguien dice, ¿sabes qué? A medida que vamos pasando de tradición oral, contándolo y se van a las misiones y evangelizan y la nueva comunidad, pues bueno, ya tenemos comunidades en muchas partes, van avanzando el número de cristianos, es necesario que dejemos por escrita esa memoria del Señor. Porque si nada más la vamos recordando, se va distorsionando, ¿sí? Tú la recibes y tú le cambias algo y te la llevas y el otro le cambia algo. Vamos a ponerlo por escrito para que la tradición no se deforme y las palabras y obras de Jesús sean conocidas por las nuevas generaciones. Brillante idea. Y ahí tenemos los libros de los evangelios, ¿sí?
pero tiempo después de que Jesús hubo muerto. Eso y resucitado, por supuesto. Eso nos tiene que quedar bien clarito. Ok, entonces tenemos tres momentos. En este caso, vamos a tener también tres momentos. Tenemos la tradición oral, ¿sí? Que recuerda los hechos y las palabras de Jesús. O sea, a mí me da mucha emoción pensar cómo los apóstoles, cuando Jesús murió y resucitó y ascendió al cielo y les manda ir a predicar, cómo ellos llevan en su memoria, ¿sí? Todo lo que Jesús hizo, todo lo que Jesús dijo, y lo van recordando. Y yo me imagino a los apóstoles reunidos o caminando en esta labor evangelizadora y contando, oye, ¿te acuerdas cuando Jesús multiplicó los panes? Sí, éramos muchísimos, ¿como cuántos éramos? Pues como 5,000 más o menos, bastantes, ¿verdad? Y todos comieron. Y luego sobró, ¿te acuerdas todos los canastos que recogimos? No, sí me acuerdo. O sea, yo así me imagino esta tradición oral. O diciendo, por ejemplo, oye, ¿te acuerdas cómo callaba Jesús a los fariseos? ¿Te acuerdas cómo venían y lo insultaban? ¿Cómo venían y lo ponían a prueba? ¿Y cómo él les decía palabras y lo sacaba de su propio juicio? Les hacía dudar de lo que sabían. Yo imagino que así los apóstoles, la primera comunidad, iba pasándose, iba recordando en su memoria, esa es como dice Henry, ¿no? Esas vivencias, el te acuerdas, el recuerdas lo que pasó, te acuerdas cómo curó al paralítico, y también, por supuesto, que el momento fundamental, ¿no? ¿Te acuerdas cómo fue crucificado? ¿Sí? Entonces, de repente, hay gente que va tomando nota de los dichos y hechos de Jesús. Esto es muy importante. El Evangelio de Marcos está integrado de los dichos y hechos de Jesús. Ya después vamos a armar un cursito por ahí para profundizar en los evangelios, ya netamente en los evangelios. Marcos dijo esto, es esto, etcétera. Ahorita vamos así rapidísimo y nada más mencionando como lo general, pero hay pequeños escritos parciales, dichos y hechos de Jesús escritos, que alguien los recopila, los integra y entonces se conforman los textos actuales. Pero si nosotros leemos los evangelios, salvo el evangelio de Lucas, por ejemplo, en Marcos y Mateo, lo que vamos a ver es que no es un texto literario como una novela autobiográfica, porque no tenía esa finalidad. O sea, recogió los pequeños dichos, los hechos, lo que tú te acordabas, lo que el otro se acordaba, y lo van poniendo por escrito hasta que se integra como un conjunto total al que se va a llamar evangelio. Entonces tenemos estos tres momentos muy importantes. Eh, Ok, aquí tenemos algunos comentarios. Dice César, aspecto muy fundamental de cómo la tradición oral de los apóstoles, lo imagino a sí mismo. Ah, exactamente, así tal cual, ¿no? Debió de ser algo increíble ese momento, transmitir lo vivido con Jesús, sí, sin duda, sin duda. Y sobre todo al final, ¿no? Como diciendo, si nosotros seguimos pasando el chisme, ¿no? Si dejamos, seguimos pasando el chisme del Evangelio, se va a ir distorsionando y los últimos, pues ya ni van a saber cómo ocurrió todo. Mejor lo ponemos por escrito para que las nuevas generaciones conozcan lo que nosotros sabemos de Jesús, ¿no? Eso es maravilloso, o sea, hacer como esa vivencia, hacer como ese recorrido histórico de la conformación del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, es algo que a mí me apasiona muchísimo porque digo, realmente fue algo impresionante, como lo que nosotros sabemos de Jesús no es científicamente o objetivamente lo que Jesús hizo, porque no llevaba su autobiógrafo ahí, ¿no? Sino es lo que la comunidad recordaba. Y por eso nosotros quisiéramos saber qué pasó entre los 12 años y los 30 años en la vida de Jesús. No lo sabemos. Y a lo mejor eso no era tan trascendente para la comunidad cristiana, ¿sí? Sino solo los 3 años que tuvo de ministerio y por supuesto hacernos ver que esos años antes de que empezara su ministerio vivía en Nazaret con su familia, ¿no? El valor de la familia, importantísimo. 30 años de su vida dedicadas a la familia y 3 años dedicadas a su ministerio. Con nosotros parece que ocurre al revés, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Que los evangelios son testimonios de fe.
No son textos literarios autobiográficos, ¿sí? Son testimonios de fe, testimonios de la comunidad, surgen de la memoria del Señor Jesús y tienen una finalidad: suscitar y robustecer la fe, mostrar la solidez de sus enseñanzas, crecer y tener vida. Cada uno de ellos está orientado a una comunidad concreta, ¿sí? Por eso decimos que Lucas escribió un destinatario, que Mateo escribió un destinatario, que Marcos escribió otro destinatario y que Juan escribió otro destinatario, ¿sí? Así surgieron los libros del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. ¿Cuándo se empiezan a escribir estos libros? Pues los primeros libros son las cartas paulinas, es esta literatura epistolar, hacia los años 50. Y entre los años 50 y 120, algunos dicen 150, es la época en que se empiezan a poner por escrito estos textos del Nuevo Testamento, ¿sí? En la primera carta de Pablo, que es la más antigua, considerada la más antigua, tenemos escrita justamente hacia los años 50, 20 años después de la muerte de Jesús. El Evangelio de Marcos, que es el Evangelio más antiguo, por ejemplo, lo tenemos hacia el año 70. ¿Sí? O sea, estamos hablando de 40 años posterior a la muerte de Jesús. ¿Sí? Pero fíjense cómo se convierte en un testimonio de fe. Son textos que sirven para expresar y estructurar la existencia comunitaria de la Iglesia y para resolver situaciones que se presentaban en algunas comunidades, ¿no? Por ejemplo, Pablo en sus cartas están dirigidas a comunidades específicas, a los Gálatas, a los Efesios, a los Tesalonicenses, a los Colosenses, ¿sí? A los romanos, y están enfocadas a una temática o a una problemática especial. ¿Por qué se dividen? ¿Acaso puede el cuerpo trabajar por un lado, la mano por un lado? ¿Por qué dice yo soy de Pedro, yo soy de Pablo? No, 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 todos somos uno, somos comunidad, somos eclesia, ¿no? Y entonces van tratando de resolver situaciones que se van presentando en algunas comunidades y que van fortaleciendo la fe. Tenemos otros escritos que son justamente algunas cartas que son ocasionales, o sea, nacen a propósito de una visita. Pablo va a visitar a una comunidad cristiana y después no puede ir, incluso lo leemos en algunos textos, ¿no? Donde él dice, me gustaría estar con ustedes, pero no pude ir y les mando esta carta con mi saludo, con mi bendición. Impresionante. Es como la voz de un pastor que dice, no puedo estar con ustedes, pero les escribo. Son textos ocasionales, nacen a propósito de una visita, de unas noticias recibidas, de unos problemas planteados. Tenemos, por ejemplo, la carta a los romanos, la segunda carta a los corintios, la primera y la segunda carta a los corintios, la carta a los gálatas, entre otros. Y hay otros textos que parecen ser más universales, como las cartas a los Efesios, Colosenses, la carta de Santiago, la primera carta de Pedro. O sea, que no se dirigen a una comunidad en particular, sino parece ser que se están dirigiendo a todas las comunidades o a toda la cristiandad. Es probable, por tanto, que en los primeros años no circularan todos los escritos en las diversas comunidades. Esto es muy importante que lo sepamos. No había una Biblia, no había un Nuevo Testamento como tal. Y una comunidad solo tenía la carta de Pablo. Y a lo mejor una comunidad solo tenía el Evangelio de Marcos. Y otra comunidad solo tenía el Evangelio de Mateo. Y otra comunidad solo el Evangelio de Lucas. O sea, cada quien tenía un texto distinto. ¿Sí? Roma solo tenía el Evangelio de Marcos. Marcos dirigió su Evangelio a los romanos. Entonces, en la comunidad de Roma solo se leía el Evangelio de Marcos, ¿no? En Siria y Palestina el Evangelio de Mateo. O sea, fíjense cómo esto es muy importante. No sé si van siguiéndome en esta secuencia histórica, ¿no? ¿Cómo se va dando este proceso de decir, no conocemos el Nuevo Testamento porque no existe, no está integrado como tal? Yo soy de la comunidad de Roma, leo el Evangelio de Marcos. Yo soy de la comunidad de Palestina, leo el Evangelio de Mateo. Poco a poco, las obras se fueron intercambiando, ¿no? Se fueron intercambiando los textos y se fueron difundiendo a otras comunidades. Se fueron haciendo como las copias.
Y entonces vamos encontrando algunos indicios del valor canónico que dichos libros van adquiriendo. Y por ejemplo, tenemos algunas referencias en la primera carta a los tesalonicenses, a los colosenses y en la segunda carta de Pedro, de todo este proceso del cual pues les he ido hablando en este momento. Sí, Norberto, justamente por eso se llaman católicas, ¿no? Van dirigidas a toda la cristiandad. Bueno, vamos pasando, esto pasa del siglo I al siglo II. Del siglo III al siglo IV, parece ser que se va dando también un proceso de uniformidad práctica. Es decir, todas las iglesias, todas las comunidades cristianas de ese tiempo empiezan a aceptar al menos 20 libros. O sea, fíjense, 3 siglos después ya hay un compartir de textos y de libros y ya parece que se van integrando todos y ya todos conocen 20 libros de los 27 del Nuevo Testamento. ¿Cuáles son esos libros que conocen? Los 4 evangelios ya se conocían. El libro de los Hechos de los Apóstoles, por supuesto pegado al evangelio de Lucas. Había 13 cartas de Pablo conocidas, una carta de Pedro y una de Juan. O sea, ya era un repertorio bastante bueno. Hacia el siglo IV y V, prácticamente ya tenemos el Nuevo Testamento. O sea, ya hay 27 libros, se aceptan esos 27 libros y se rechazan los demás. ¿Cuáles demás? Pues había muchos testimonios que tenían que ver con otros temas o con cosas, a veces hasta alucinaciones, ¿no? Sobre la vida de Jesús. ¿Cuáles son los testimonios principales que nosotros tenemos de que hacia estos siglos ya había 27 libros? Pues tenemos el de la Carta de Pascual del año 367 y de San Atanasio de Alejandría, que también contiene el canon de los 27 libros. La Carta de Pascual tenía 39 referencias, la Carta de Atanasio tenía 27 libros. Hay otros testimonios en Atanasio en el año 367 y tenemos otros padres de la iglesia como Epifanio, Jerónimo, Agustín, Rufino. Aquí hay unas faltas de ortografía que voy a corregir antes de enviárselas. Y bueno, pues ahí vamos a ver algunas referencias pues sobre esta aceptación ya de 27 libros del Nuevo Testamento. Un proceso sí, mucho más rápido, sin duda. Ok, bueno, aunque realmente aquí todavía no tenemos un canon establecido, ¿no? O sea, viene todavía un proceso, porque el canon como tal lo vamos a tener hasta el siglo XVI. Del siglo VI al XV va a haber una uniformidad práctica, hay 27 libros del Nuevo Testamento y solo ellos, ya parece que no hay más. El Concilio de Florencia da la lista íntegra de todos los libros que después va a asumir el Concilio de Trento de una forma solemne. Para nosotros lo más importante es el siglo XVI. En el Concilio de Trento hay una declaración solemne en el que se fija el canon por la solemne declaración de este concilio en la sesión cuarta del 8 de abril de 1546. Y bueno, pues aquí ya se establece el canon definitivo. Lutero, sabemos que descarta Hebreo, Santiago, Judas y Apocalipsis, y luego pone en una segunda fila con menor grado de importancia a estos libros, ¿no? Posteriormente los luteranos vuelven a los 27 libros, pero estamos hablando de un siglo después. Bueno, vamos a ver un poquito qué pasó en el Concilio de Trento. El Concilio de Trento tiene un antecedente, que es el Concilio de Florencia, el Concilio Florentino. En el Decretum pro Jacobitis, que lo encontramos en Denzinger, número 1334 a 1336, el 4 de febrero había ya dado este concilio una lista de libros canónicos que sería asumida por Trento. O sea, Trento no inventó esta lista, ya había sido
enunciada por el Concilio de Florencia años antes. Sin embargo, en esta lista del Concilio de Florencia no hubo una definición de carácter universal, o sea, sí lo reconoce, pero no hace una declaración solemne. Es hasta los padres del Concilio de Trento que se fijaron que no decía sacro aprobante concilio, que quiere decir que no hay una declaración solemne, ¿sí? Eso entonces va a ocurrir, bueno, y algo que también recuerda es que en ese momento ya no estaban los padres griegos, ¿no? Era muy posterior. Vamos a encontrar entonces que el Concilio de Trento se va a reunir como una respuesta a la Reforma Protestante. Sabemos de todos de Lutero. Lutero se opone a algunas políticas de ese momento de la Iglesia, del Papa Julio II, de las indulgencias principalmente. Sabemos que publica las 95 tesis en Wittenberg. Sabemos que él es apoyado por el príncipe de Sajonia y también sabemos que pues era un monje agustino, ¿verdad? Sabemos también que en ese momento estaba la Inquisición, pero Lutero pues fue protegido por el príncipe y de esta manera pues no pudo ser ni aprendido, ni ahorcado, ni quemado, ni nada, al contrario, sí fue enjuiciado, pero no se retractó. Y a raíz de todo este proceso, además de que él dedica su vida a traducir la Biblia al alemán, a una lengua vernácula, pues el Concilio de Trento tiene que dar respuesta a esta reforma y entonces formula o promulga el 8 de abril de 1546 el decreto solemne sobre el canon del Antiguo Testamento, que justamente ahorita vamos a leer una cita que es muy importante sobre lo que dice, ¿no? Vamos a ver. Bueno, dice que hubo 10 asambleas generales, 15 asambleas de teólogos y una sesión especial para definir el canon del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Esta declaración solemne va a ser hecha por el Decretum de Libris Sacris et de Traditionibus Recipiendis o Decretum de Canonicis Scripturis del 8 de abril de 1546 y responde a estos dos principios. Ante la afirmación protestante de la sola escritura, el concilio señala escritura y tradiciones divino-apostólicas en el mismo nivel. O sea, aquí ya hay una diferenciación, una respuesta a la reforma. Para la reforma protestante, solo la escritura. Para nosotros, como Iglesia Católica, la escritura y las tradiciones divino-apostólicas en el mismo nivel. Luego, ante el relegar los deuterocanónicos a un segundo plano, Trento va a dar la lista de los libros inspirados. El Antiguo Testamento aceptará 45, que equivalen a nuestros 46, ya que en el libro de Jeremías se incluyen las lamentaciones que no se mencionan, y bueno, que nosotros lo tenemos separado. Entonces ahí se da la lista oficial de los libros aceptados, tanto del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Tenemos esta formulación, ¿no? Esta declaración solemne. El Sacrosanto Ecuménico y General Concilio Tridentino admite y venera con el mismo piadoso efecto y reverencia todos los libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y ahí viene la lista de los libros, ¿no? Y si alguien no recibiera como sagrados y canónicos estos libros íntegros con todas sus partes, como ha sido costumbre, leerlos en la antigua versión vulgata latina, o si despreciare a ciencia y conciencia las predichas tradiciones, sea anatema, ¿no? Ahí está la declaración solemne. Digo, aquí no está completa, pero en el Denzinger pues obviamente tiene la lista de los libros, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, en esta declaración solemne, siglo XVI, 1546. De tal manera que es la primera vez que un documento de la Iglesia Universal utiliza el término canónico para hablar de los libros, ya que antes se les llamaba sagrados o eclesiásticos y ahora es libros canónicos. Trento, además, va a constituir la definición dogmática de la lista de los libros inspirados y canónicos de valor universal para la Iglesia Católica. A partir de ahí,
Ya no va a haber pierde, ya no hay de que si este no. Trento lo define y lo establece. El concilio no pretende hacer una prueba histórica de los libros que han sido aceptados. Su apoyo es de tipo teológico, o sea, no pretende demostrar científicamente o históricamente por qué los libros sí, por qué no, etcétera. Simplemente es un apoyo de tipo teológico, no histórico. La base en que se fundamenta Trento es, en el fondo, la larga tradición de la Iglesia que en general se había inclinado por los deuterocanónicos. Entonces, acuérdense que para los católicos, a diferencia de para las iglesias evangélicas, quienes solo aceptan la escritura, para la Iglesia Católica, además de la escritura, la tradición es muy importante. Tradición y escritura en el mismo nivel. Para las iglesias evangélicas, solo escritura. Esa es una de las principales diferencias a las que nos podemos encontrar. Bien, pues es así como hemos llegado a recorrer el proceso histórico de formación del canon bíblico, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, hasta llegar a Trento. Para nosotros, Trento es fundamental. El Concilio de Trento tiene un valor importante porque es ahí donde se define la lista de libros inspirados y aceptados por la Iglesia Católica. A partir de Trento ya no hay dudas, o sea, todo está explícito en esa lista que Trento nos establece. Pues con eso yo terminaría, no sé, escucho sus comentarios, sus preguntas, algo que quieran decir, adelante. ¿Nadie? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Alguien que quiera usar su micrófono para expresar algo, para decir qué le parece. ¿Y Dalmis? Ah, ok, yo pensé que... Adelante. Sí, escuchamos. Piensen en la formación del canon. Ok, no, de nada. Gracias, bendiciones. Justamente lo que les decía, ¿no? Esta semana piensen y sueñen con la formación del canon, pero véanlo como algo, como un proceso natural en el que ocurren acontecimientos, en el que se escuchan palabras, se van guardando en la memoria y se van transmitiendo a lo largo de los años, de generación en generación, hasta que alguien los pone por escrito. O sea, los niños son muy hábiles en imaginar, ¿no? Y cuando nosotros les explicamos a los niños,
aprendemos también cómo hacer ese procesito en la mente, ¿no? De cómo ocurre el hecho, de cómo se va transmitiendo, de cómo va de generación en generación y luego se empieza a poner por escrito. Es maravilloso, ¿no? Pero fíjense, tan solo para la Iglesia Católica tienen que pasar 16 siglos para que un concilio venga a definir el proceso, o más bien la lista de libros canónicos. Entonces, un proceso largo, no es como decir, a partir de este momento vamos a aceptarlos, ¿no? O sea, hay un proceso de tradición, hay un proceso de estudio, hay un proceso de discernimiento para definir si un texto es inspirado o no, y finalmente para decir es canónico. Es todo un proceso. Bueno, pues les agradezco muchísimo. Parece que no hay más comentarios. Les agradezco mucho. Y nos vemos el próximo viernes. El próximo viernes vamos a ver el... Sí, adelante. Adelante, adelante. Sí, sí, adelante. Mm, bueno, hay todo un proceso, ¿no? Todo este proceso de, que ya les comentaba, ¿no? De escuchar las palabras, de ver las acciones de Jesús, de recordarlas en la memoria, tiempo después de irlas poniendo por escrito, Pablo y los otros apóstoles de escribir aquellas cosas que consideraban importantes, ¿no? Y finalmente, pues bueno, cómo empiezan a dirigirlos a unas comunidades específicas y con el tiempo van intercambiando la información, van intercambiando los textos, pero para esto pues no es como en una semana o en un mes, o sea, estamos hablando de siglos, a lo mejor de 6 siglos para que hasta el siglo 7, como veíamos hace un momento, es cuando más o menos empieza ya a divulgarse toda la información que se tenía sobre Jesús y se empiezan a conocer los textos y se empiezan a recopilar, ¿no? Y se empiezan a conocer los diferentes libros, tanto las cartas como los evangelios se empiezan a reconocer y eso es a lo que el concilio llama tradición. O sea, no podemos decir que no podemos prescindir de la tradición porque la tradición reconoce a todo lo que se va transmitiendo de generación en generación y todo lo que va asumiendo la comunidad y que va integrando en sus cultos, en su liturgia. Ya vamos a ver cuando veamos Trinidad, ¿no? ¿Desde cuándo se hace alusión a la Trinidad? Pues la primera comunidad cristiana, cuando Jesús dice vayan y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, hay una alusión trinitaria y seguramente las primeras comunidades hacían esas alusiones trinitarias y hay textos que nos dicen que se empezaba con la alusión trinitaria. Entonces, eso es tradición y esa tradición es la que se recopila y se toma como base para discernir este texto es canónico o no. Viene efectivamente de los dichos y palabras de Jesús, se pone por escrito, lo asume una comunidad, lo valora esa comunidad como inspirado y ese es un buen criterio, es un gran criterio para definir la inspiración de la Sagrada Escritura. Entonces, el Concilio de Trento solo hace un discernimiento de todos los momentos históricos y de todo este proceso que han vivido las comunidades cristianas y que han aportado los padres de la Iglesia y que han aportado otros teólogos para definir los libros que son comúnmente aceptados. O sea, el Concilio de Trento y el Concilio de Florencia antes de Trento no es un texto que diga, ah, este sí me parece que es canónico o este me parece que no fuera, ¿no? Sino más bien hace un discernimiento de lo que las comunidades cristianas aceptaban como divinamente inspirados, ¿sí? Eso es. Bueno, ¿alguien más? Me parece que ya no, ¿verdad?
Ok, entonces pues nos vamos despidiendo. Les agradezco mucho su escucha, su participación y nos vemos el próximo miércoles, perdón, el próximo viernes. El viernes vamos a hablar sobre la interpretación de la Sagrada Escritura. Va a ser un tema interesante porque ¿cómo nos acercamos a un texto sagrado? ¿Cómo vamos a comprender el texto sagrado? ¿Leyéndolo y aplicándolo directamente a nuestra vida? No, tenemos que hacer un discernimiento y un proceso de interpretación que es justamente el que vamos a ver el viernes. Sí, Renato, adelante. Es la del viernes. Viernes a las 8, a la misma hora, por favor. Bueno, excelente. Pues entonces, sí, nos vemos. Igualmente, saludos cordiales a todos. Nos vemos el próximo viernes. Bendiciones a todos y saludos.